Hola, amados hermanos y amigos, es un placer para mí dirigirme a cada uno de ustedes. Espero que esta palabra les sea de bendición. Hoy vamos a abordar el tema la apostasía, el cual vamos a realizar en varias partes. Este artículo ha sido elaborado por el pastor Ronnie Flores Madrid, de quien hemos obtenido el permiso para compartirlo con ustedes. Quiero comenzar esta introducción leyendo el pasaje de 2 Tesalonicenses 1:1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra de Dios nos dice, nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá Jesús a arrebatar su iglesia sin que venga primero la desobediencia, la apostasía, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo. Este pasaje nos muestra a la apostasía como una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación del anticristo como otra. Dos señales diferentes la una de la otra, pero al mismo tiempo relacionadas. Muchos opinan que según el verso 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 1, que la apostasía no aparecerá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, y que primero debe manifestarse el anticristo y después la apostasía. Pero al leer el pasaje no quiere decir eso. Ahora, ¿ya se manifestó el anticristo? Claro que no. O sea que todavía no hay apostasía. Entonces, ¿qué es todo ese sincretismo religioso que se escucha de muchos cristianos y que se está predicando en la mayoría de las iglesias? La Biblia es clara. Primero la apostasía, después el rapto y posteriormente el anticristo. Ya estamos viviendo el tiempo de la peor apostasía que ha existido en toda la humanidad y todo va encaminado a prepararle el camino al anticristo. ¿Sabía usted que en muchos institutos bíblicos se enseña que todavía no hay apostasía? ¿Y por qué están enseñando estos institutos esto? Porque según ellos no se ha manifestado el anticristo. Así que ya es una línea teológica de estos institutos bíblicos. Como creyente debemos tener mucho cuidado, hermanos. Después de esta corta introducción, comencemos con la primera parte de este tema, la apostasía. 2 Tesalonicenses 2:1 al 3. Lo vamos a leer nuevamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo les explicaba a los cristianos en Tesalónica que no se dejaran engañar por nadie, porque la venida del Señor estaba cerca, pero que supieran que Jesús no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Muchos cristianos saben, o al menos han escuchado hablar del anticristo, pero muy pocos saben o han escuchado hablar de la apostasía. He ahí la razón de este estudio de la apostasía. Algo que es muy importante saber, pues es una señal importantísima que anticipa la venida del Señor. La palabra griega apostasía, con número de Strong 646, significa deserción de la verdad. Poniéndola en el contexto bíblico, desertar de la verdad lleva al cristiano a desertar de Dios, de la fe en Dios o de la doctrina de Jesucristo, como leemos en los siguientes versos. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hebreos 3:12. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Apostatan pues de la fe. Segunda de Juan 9. 1:9 pues. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si retomamos el verso anterior de 2 Tesalonicenses y traducimos la palabra apostasía, podemos decir que Dios no vendrá sin que antes venga la deserción de la verdad. Mire, para comprender mejor la apostasía, hagamos el siguiente ejercicio. ¿La apostasía es desertar de la verdad de Dios? Sí. ¿Un inconverso vive y ha vivido toda su vida apartado de Dios? Sí. ¿Un convertido o cristiano vive unido y en comunión con Dios? Sí. ¿Un inconverso que vive apartado de Dios se puede apartar de alguien de quien ya está apartado? No, porque ya vive apartado. ¿Un cristiano que vive unido a Dios se puede apartar de Dios? Sí, porque puede romper esa unión. ¿Puede entrar en apostasía un inconverso? No, porque no puede apostatar a algo que no tiene. ¿Puede entrar en apostasía un cristiano convertido? Sí, porque podría apartarse de Dios. Con esto podemos concluir que cuando en 2 Tesalonicenses dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, se está refiriendo al desertar de la fe de algunos cristianos, no del pecado, ateísmo y rebeldía del mundo, ni de las herejías enseñadas en las sectas, pues todos estos viven y han vivido apartados de Dios. Por lo tanto, no pueden apostatar o alejarse de alguien de quien nunca han estado cerca. Un cristiano se puede apartar de Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, alejándose de todo el camino de la verdad, o sea, descarriándose pues. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También un cristiano se puede apartar de Dios siendo tibio, no perseverando en la doctrina de Cristo, sino convirtiéndose en apóstata. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mateo 16, 5, 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 1:6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Segunda Timoteo 3:1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda Timoteo 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
También un cristiano se puede apartar de Dios siendo hipócrita, cristiano en la iglesia y mundano en la casa. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Un cristiano se puede apartar de Dios, perdiendo el primer amor, hermanos, o sea, cayendo en desánimo. Apocalipsis 2, 2 al 6. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amada iglesia, amados hermanos, es la voluntad de Dios que tengamos cuidado de la doctrina que nos predican y enseñan, y de la doctrina que nosotros mismos tenemos. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, miremos este otro punto importante, hermanos. Hablemos sobre la profecía bíblica acerca de los apóstatas. La palabra de Dios nos aconseja que nos guardemos de los falsos profetas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La profecía bíblica dice que se levantarán muchos falsos profetas y que engañarán a muchos. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La profecía bíblica dice que los falsos cristos y profetas harán grandes señales y prodigios y engañarán aún, si fuere posible, a los escogidos. Mateo 24:24.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. También la profecía bíblica dice que habrán falsos maestros. Estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchas personas seguirán el libertinaje de estos falsos maestros. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de estos falsos maestros, el camino de Dios será blasfemado. Segunda de Pedro 2:2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, estos falsos maestros harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por la maldad de su corazón, estos maestros apóstatas han sido destinados para esta condenación. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Estos maestros mentirosos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Por favor, hermanos, sigamos leyendo Judas 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros han seguido el camino de Caín, han caído en la desobediencia y maldad. Judas, verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los falsos maestros apóstatas se lanzan por lucro en el error de Balaam, o sea, por amor al dinero. Judas, verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Este pasaje dice que perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué significa eso? Significa que perecieron en la incredulidad y rebeldía. Segunda de Pedro 2:15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Los falsos maestros son manchas en nuestros ágapes, hermanos, o sea, en nuestras reuniones cristianas. Judas, verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Y mire que los falsos maestros se apacientan a sí mismos. No les interesan las ovejas. Sigamos leyendo el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estos falsos maestros, hermanos, no tienen nada que ofrecerle a los hermanos en materia de espiritual y edificación. Sigamos leyendo el pasaje. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos
y desarraigados. Los maestros mentirosos adulan a las personas con palabras infladas o exageradas para sacar provecho. Judas, verso 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Ja! Estos maestros apóstatas son burladores que andan según sus malvados deseos. Judas, verso 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Mire, muchos falsos maestros del primer siglo enseñaron que los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios. Tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios. Pablo rechazó esa clase de enseñanza falsa. Muchos no quieren creer que Dios sentencia a las personas al fuego eterno por rechazarlo, pero esa es una enseñanza clara en las Escrituras. Los falsos maestros decían que poseían el conocimiento secreto que les confería autoridad. Su conocimiento de Dios era esotérico, místico e iba más allá de la comprensión humana. Los falsos maestros estaban 2 veces muertos. Eran árboles inútiles porque producían fruto, ya que ni siquiera eran creyentes y seguían desarraigados y quemados. Otros apóstoles también advirtieron sobre los falsos maestros. Y le voy a dejar una serie de pasajes aquí para que los lea. Hechos 20:29, 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3:1 al 5, 2 de Pedro 2:1 al 3 y 2 de Juan 1:7. En una parte de Judas 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Postrer tiempo es una frase común que se refiere al lapso entre la primera venida y el rapto de Jesucristo. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Esta es la recta final ya. No podemos estar nosotros desertando de la verdad, apartándonos del camino de Dios. Debemos tener cuidado y cuidarnos también de la doctrina que predicamos y creemos para no perdernos. 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidémonos de todo aquel que se hace llamar apóstol en estos días. La evidencia que define el ministerio de un apóstol es señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Mire, no hay esperanza de salvación para un apóstata, hermanos. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué? Porque ha servido de piedra de tropiezo a muchos. Mateo 18:6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molido de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! O por quien viene el tropiezo. No hay esperanza de salvación para un apóstata, porque después de haber conocido el camino de la justicia, han preferido el camino de la maldad. Mire, no vamos a leer este pasaje de 2 de Pedro 2:3 al 22 porque es muy largo, hermanos. Así que se lo voy a dejar aquí para que lo escudriñe en su casa. También no hay esperanza de salvación para un apóstata, porque después de haber sido lleno del Espíritu Santo y de disfrutar de los dones de Dios, dieron frutos de maldad. Hebreos 6:4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Mateo 7, 22 al 23. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. No hay esperanza de salvación para un apóstata porque predicaron y enseñaron otro evangelio diferente al de Cristo. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. No hay esperanza de salvación para un apóstata porque predican mentira y los mentirosos no tienen entrada al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No hay esperanza de salvación para un apóstata porque pecan voluntariamente, y el que peca con conocimiento no puede ser salvo. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o que ha devorado a los adversarios. Amada iglesia, la palabra de Dios nos enseña el por qué algunos cristianos apostatan de la fe. En primer lugar, hay que decir que los cristianos que le abren su corazón a la apostasía son personas hipócritas y mentirosas, que no andan en busca de Dios, sino que buscan solo las bendiciones y las añadiduras. Primera Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En segundo lugar, la apostasía es introducida al cristiano a través de espíritus engañosos que lo seducen fácilmente, pues su corazón no es recto delante de Dios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En tercer lugar, esos espíritus engañadores enseñan al cristiano la doctrina de demonios. Y son aquellas herejías destructoras, encubiertas, disfrazadas como doctrina del Señor. Mismas que son abrazadas por los apóstatas porque en realidad no les interesa agradar a Dios, sino solo a sus vientres, o sea, sus beneficios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Romanos 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amada Iglesia del Señor, el espíritu de la apostasía es el mismo espíritu de la idolatría, porque hace que la persona quite su mirada de Dios y la ponga en otra cosa. O sea, ese espíritu de la idolatría hace que la persona ponga su mirada en los ídolos o riquezas. El apóstata, como el idólatra, se enamoran de su nuevo Dios porque dependen de él. Y todo lo que hace gira alrededor de agradar y servir a ese Dios. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí les mostraré algunas doctrinas o enseñanzas de apostasía que son enseñadas como doctrina de Cristo. La doctrina o teología de la prosperidad enseña que, como hijos de un rey, debemos tener las mejores posesiones, que debemos de arrebatarle las empresas y el poder al mundo, que debemos ser ricos, que el que no prospera económicamente vive en maldición, que solo prosperas haciendo un pacto que consiste en pagar mensualmente una cierta cantidad de dinero a los líderes espirituales que promueven esta doctrina. Ellos dicen que Jesucristo fue rico porque el día de su nacimiento le presentaron oro, incienso y mirra. Que Dios no contesta las oraciones de los fieles si primero estos no dan una ofrenda material. Por esa razón, los líderes de esta doctrina no oran, no cazan, ni hacen nada por nadie sin primero recibir una ofrenda material. Ellos enseñan que no es malo tener dinero, pero sí es malo el amor al dinero. Pero ahora refutemos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña esto, mire, que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Mateo 19, 23 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios no quiere que hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios enseña que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y les viene destrucción y perdición. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra de Dios enseña que el pacto que Dios quiere hacer con cada persona no es de dinero, sino de una conversión total a Dios de todo corazón y del alma. Segunda de Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. También puedes leer Isaías 1:18 al 20, Deuteronomio 30:10 al 20. La palabra de Dios enseña que Jesucristo nunca fue rico.
Lucas 9, 57 al 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. También puedes leer Levítico 12, 1 al 8, Lucas 2, 21 al 24. La palabra de Dios enseña, hermanos, que los apóstoles no fueron ricos. Hechos 3, 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. La palabra de Dios enseña, amados hermanos, que los que seguían al Señor se despojaban de sus riquezas, dejándolo todo por amor a Él. Mateo 19, 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro les dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. También puedes leer Lucas 19, 1 al 10. La palabra de Dios sigue diciendo que el que enseña algo diferente a la palabra de Dios no sabe nada. Primera de Timoteo 6, 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La palabra de Dios dice que hay que apartarse de los que enseñan mentira. 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra de Dios dice que estemos contentos con el sustento y el abrigo. 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. También puedes leer Proverbios 38 al 9. La palabra de Dios nos sigue diciendo que no nos afanemos por lo que habremos de comer o vestir. O sea, no afanarse por el dinero. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mire, iglesia, no interpretemos este verso como si Dios no quiere que trabajemos. Lo que se debe entender con esto es que Dios no quiere que invirtamos todo nuestro tiempo y esfuerzo nada más en conseguir dinero. Leamos otro pasaje, 2 Tesalonicenses 3:10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La palabra de Dios nos está diciendo que estemos atentos porque algunos falsos maestros y falsos profetas harán mercadería de nosotros. Eso quiere decir que tratarán de hacerse ricos a expensas de los cristianos. 2 de Pedro 2:1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. También la palabra de Dios nos sigue diciendo que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Amados, le damos gracias a Dios por su bendita palabra y por enseñarnos esta verdad, la cual debemos atender con temor y temblor. Es necesario que nos afirmemos y que no desertemos de la fe, de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Le invito a que esté atento a la segunda parte de este tema, la apostasía. Bendiciones. Just Productions. Brillando en la red.